Voy a terminar en 15 minutos y empezamos con preguntas, y después en eso de las preguntas también les voy a proponer una especie de ejercicio, porque como les decía antes, el terror también es el terror literario tiene un origen oral, de, perdón, de historias que nos contamos, pero no en todos los casos. Voy a ir terminando con tres, o cuatro mejor dicho, de los escritores importantísimos del terror contemporáneo, que son H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Stephen King y Shirley Jackson. De todos podría hablar horas, y nos queda muy poco tiempo, así que sencillamente lo que voy a decir de ellos es que son, primero, cuatro escritores totalmente diferentes, y que los cuatro representan, cada uno de ellos representan una corriente del terror que es absolutamente contemporánea, que de alguna manera nació con ellos y tiene su continuidad, y que es totalmente distinta. Edgar Allan Poe es casi un escritor solipsista, en el sentido de que Edgar Allan Poe lo que le interesa es su propia vida, su propio horror, la locura, la degeneración de sus sentidos y de los sentidos de los protagonistas de sus cuentos. Todos sus cuentos podrían transcurrir en cualquier época. No tiene una relación directa con lo real, salvo en sus tres cuentos policiales. Es casi un escritor que creó el relato policial. Tuvo una vida dramática y muy controvertida. Tuvo una mujer muy, muy joven, una esposa muy joven, digo mujer en el sentido de esposa, tenía nada más que 13 años, una niña que murió, y fue su esposa, y que murió de tuberculosis y que lo traumatizó terriblemente en todo sentido. Y sus cuentos son cuentos especialmente sobre la degeneración de los sentidos y la locura. Uno de los más famosos es El corazón delator. Un vecino le cae mal porque no le gusta un ojo, lo termina asesinando, el protagonista lo pone debajo de las tablas del piso, y lo que escucha todo el tiempo y cada vez más fuerte es que el corazón del muerto sigue latiendo. ¿Lo escucha por culpa, lo escucha porque está loco, o hay una intervención sobrenatural? No lo sabemos, nunca lo sabemos en los cuentos de Poe. Pero insisto, los cuentos de Poe son cuentos sobre estados mentales, sobre crímenes también, sobre acciones absolutamente anormales de la psiquis, y es un escritor preocupado por eso. Es un escritor, yo diría, que empieza y termina en sí mismo, que uno lo puede copiar, que uno puede copiar sus remates finales, que hay un montón de técnicas que uno puede copiar, pero él es un escritor de sus obsesiones y de sus problemas. Y sus obsesiones más grandes eran volverse loco por un lado, y otra cosa totalmente, una fobia que tenía espantosa, era que lo enterraran vivo. Sobre esto escribió El entierro prematuro, y otro cuento que no se trata de eso del todo, pero que tiene eso incluido, que es La caída de la casa Asher. Que, que es sobre una decadencia general de una familia. Edgar Allan Poe, Narraciones extraordinarias, absolutamente influyente, y al mismo tiempo un escritor imposible de copiar, casi en estilo y sobre todo en temas, porque como yo les digo, los temas tienen que ver con temas que lo atormentaban personalmente a él, y él no tenía ningún interés por los temas que atormentaban a los demás, y mucho menos a una sociedad. H.P. Lovecraft en este sentido es un escritor bastante parecido. Hay un libro que les recomiendo si les interesa H.P. Lovecraft, que es este, que escribió Michel Houellebecq, un escritor muy famoso también. H.P. Lovecraft es un escritor de los años 20, que lo que construye es, no en un corpus ordenado, sino en un corpus desordenado, porque vendía cuentos a revistas y eso, una mitología.
Esta mitología es una mitología de dioses que alguna vez dominaron la tierra, y estos dioses que alguna vez dominaron la tierra están dormidos, existen, todavía son malísimos, son dioses de magia negra, y tienen sus adeptos, que viven en lugares recónditos, que algunos viven en el mar, que otros viven en la Antártida, o sea, estamos hablando también de los años 20, una época donde ni viajar ni la cartografía del mundo estaba tan completa como ahora, todavía quedaban muchos lugares misteriosos. Y el principal problema, digamos, de esta mitología, cuyo cuento más importante se llama Las sombras sobre Innsmouth, es que la forma que tienen de volver, o sea, él construye toda una mitología donde hay dioses que inventa él, un libro que es una especie de Biblia que se llama el Necronomicon, esto es se llaman tropos del terror, o sea, son como las casas embrujadas, como las brujas, como los fantasmas, como los cementerios, el libro que no existe, el texto que no existe y que es creado y que tiene una interpretación determinada, es un tropo del terror. En este caso es el Necronomicon, que es una serie de invocaciones que escribió un místico árabe, supuestamente, todo esto es mentira, con el que se llama a estos dioses son muy malos, nunca se entiende del todo por qué tienen adeptos y lo que van a hacer es destruir la tierra y gobernar ellos, pero lo que promete es una especie de futuro antihumano o contrahumano, como le quieran decir, o poshumano, digamos, que no tiene que ver con el ser humano, donde estos adeptos se van a unir sexualmente, digamos, ¿no? Con estos dioses y van a provocar una nueva raza híbrida que es la que va a dominar el mundo, es un cambio. Lo, lo complejo de estos dioses están el gran Cthulhu, señor de las profundidades interiores, Hastur el destructor, el que camina en el viento y a quien no se debe nombrar, Nyarlathotep, siempre me cuesta, el caos reptante, el amorfo y estúpido Azatoth, que babea y echa espumarajos en el centro de toda infinitud, Yog-Sothoth, regente junto a Azatoth de todo en uno y uno en todo. Estos son los principales elementos de esa mitología lovecraftiana que con tanta fuerza va a impresionar a sus sucesores y que nos sigue fascinando en la actualidad. Lovecraft muere pobre, Lovecraft muere con todos estos cuentos y con toda esta mitología en general editada, pero muy poco considerada en revistas y que yo, y tiene muchísimos continuadores que continúan con su mitología. En ese sentido es un escritor absolutamente moderno, es como las películas de Marvel. Agarra nuevos actores, nuevos directores y siguen con la mitología, muy relacionado con el cómic, muy relacionado con toda esta cuestión. Pero es muy oscuro lo que a él le da miedo. Y lo que a él le da miedo, o sea, lo que él considera como lo más tenebroso de todo lo que puede pasar, es esta mezcla de estos dioses con los seres humanos. Entonces, ¿cuál es el miedo que tiene él? Lo híbrido, la mezcla. Sabemos, porque lo sabemos sobre sus cartas, que son especialmente espantosas, que Lovecraft era terriblemente racista. Entonces, ese miedo que le está expresando en esta unión de los grandes dioses es el miedo a la mezcla. Él era un puritano, no era un puritano porque no existía el puritanismo ya en ese momento, estamos hablando de los años 20, pero era un puritano en costumbres y eso, a pesar de que se casó y todo, pero creemos, o por lo menos se desprende de sus diarios, que no tenía una relación amorosa muy convencional con su mujer, además su mujer era la que trabajaba, él nunca trabajó. Bueno, trabajó escribiendo, pero quiero decir, nunca trajo dinero a la casa. Era un hombre que vivía solo, un hombre totalmente ascético, que murió muy pobre. Dice acá Ulebeck, en cuanto a los verdugos de un hombre como él, o sea, un hombre blanco, los servidores de cultos innombrables casi siempre son mestizos, mulatos, hombres de sangre sucia de la especie más baja. En el universo de Lovecraft, la crueldad no es un refinamiento intelectual, como puede ser en Poe, por ejemplo. Es una pulsión bestial que se asocia a la perfección con la más lóbrega estupidez, y los individuos corteses refinados de maneras delicadas, como él, por ejemplo, son las víctimas ilegales.
Casi que es un incel, ustedes seguramente habrán escuchado hablar de los incels. Pero ¿qué pasa con Lovecraft en estos últimos tiempos? Lovecraft es un escritor que han retomado en muchos casos las minorías, sobre todo los escritores de Estados Unidos negros. Han tomado su mitología y la han dado vuelta en una especie de empoderamiento muy extraño, diciendo, esta mitología está ahí, esta mitología ha sido escrita por un racista, pero vamos a diferenciar la obra del artista y a decir, si nosotros somos el miedo, o sea, lo que le daba miedo, que somos nosotros vamos a tomar esa mitología y a decir, lo que a nosotros nos da miedo es la pureza. Em, y digamos, nosotros que somos lo que él le daba miedo, nos vamos a incorporar en la narración, no como monstruos, sino como personas a los que este hombre les daba miedo. Hay una novela que es bastante famosa, que es Territorio Lovecraft. Hay una novela muy, muy linda que está en español, que se llama La balada del negro Tom, de Víctor Laval. Hay unas cuantas más, donde se hace esta operación de contrarracismo, digamos, como de exorcismo. Es muy particular y es muy interesante sobre todo para las culturas como la mía. Yo escribo cuentos lovecraftianos donde, por ejemplo, son los mestizos los que y en muchos casos se unen a estos dioses para, digamos, romper con la hegemonía del blanco. Llegó a Michel Houellebecq cuenta en algunas de las cartas lo profundamente cómo de alguna manera odiaba la vida, ¿no? Porque la mezcla, la migración y todo eso tiene que ver con la vida, y cómo era un reaccionario en el sentido más puro. Era muy querido de todas maneras, ¿no? Lo querían mucho sus seguidores, y era un hombre bastante generoso. Es muy difícil que cualquier persona sea un completo monstruo, ¿no? Y es uno de de las recuperaciones más extrañas que se hacen, y más interesantes, porque es realmente jugar con una mitología que fue pensada en un sentido, quizá hasta inconscientemente, y retomada y reempoderada por aquellos a los que esa mitología ataca de otra manera. Stephen King renueva el terror en los años 70, incorporando definitivamente lo social. Es el gran escritor de lo social, Stephen King. Les voy a dar dos ejemplos o tres de los más claros de Stephen King. Carrie, primera novela de Stephen King, es una novela sobre fanatismo religioso, sobre bullying en una escuela secundaria, que culmina en una masacre escolar, culmina con una chica que mata a sus compañeros que le hacen un bullying espantoso. Los mata con el poder de la mente, con la telequinesis que tiene esta chica. Un don sobrenatural por el que incluso su madre considera que ella está relacionada con lo demoníaco. Ahora, si a esta novela le sacamos la telequinesis y a esa chica le ponemos en las manos un arma, es una novela realista. Y sin embargo es una novela de terror y es una novela de sobrenatural. El Resplandor. Si no leyeron la novela, vieron la película. El Resplandor es una novela sobre un escritor con un bloqueo que, para desbloquearse, se va a un retiro en un hotel que va a cuidar durante una temporada en que el hotel está cerrado. Y es un hombre que tiene muchísimos problemas de violencia, y que ya incluso, además de ser violento con su mujer, en un arranque de furia también relacionado con su alcoholismo, le ha roto el brazo a su hijo. Este hombre está solo con su hijo y con su mujer en este lugar totalmente aislado. Es un lugar que tiene fantasmas. El principal de los fantasmas, el que asola con más intensidad este hotel, es el fantasma también de un femicida, o sea, de un hombre que también ha matado a su mujer y a su familia. Una vez más, vemos esta contradicción, no contradicción, sino esta característica del terror, que es, estos fantasmas ya existían en el hotel que se llama el Overlook,
es la violencia de este hombre, que es idéntica a la violencia del hombre que llenó de fantasmas ese hotel, los despertó, o este hombre creó esos fantasmas. No lo vamos a saber, no importa de dónde viene en realidad, porque lo que King está diciendo es, la violencia se contagia, la violencia no se cura tan sencillamente como aislarse y ya. Em, y la violencia es un fantasma en el sentido, la violencia familiar en este caso es un fantasma en el sentido de que es algo que puede exorcizarse por un tiempo, pero inevitablemente volverá. Em, Puedo seguir con novelas de Stephen King así, pero lo que hay que saber de Stephen King como escritor de terror es que es un escritor de terror que observa la realidad de Estados Unidos y de su época, que toma la realidad de su época y que con esa realidad de su época le sube el volumen y lo lleva hacia el terror sobrenatural, pero siempre parte de lo súper reconocible, y no solo de lo súper reconocible, sino a diferencia de Lovecraft, que parte directamente del espacio exterior y de dioses que viven entre los planetas, o Poe, que todo transcurre en su cabeza y no tiene ningún interés con los demás. King es absolutamente empático con su sociedad, con sus vecinos, con las relaciones entre hombres y mujeres, con las relaciones incluso entre el escritor y sus lectores, etc. Y es el hombre que produce la gran revolución en el terror del siglo XX, en los años 70, porque es el hombre que de alguna manera, con su enorme popularidad, enseña a escribir a toda una generación de escritores, y el mensaje principal que les dice a esa generación de escritores es: hay que tener dos dimensiones en el terror. Una es el factor de presión social, de fobia social, lo que nos da miedo a todos como sociedad, tiene que estar en nuestra ficción, sea desde problemas personales que son problemas sociales, hablamos de, no sé, fobias que tienen que ver con condiciones mentales, por ejemplo, qué sé yo, o grandes violencias, o etcétera. Hay una novela muy famosa de Stephen King, que es It, que empieza con un crimen de odio, o sea, lo primero que ocurre es una pareja gay que está paseando y que es asesinada de una manera brutal, y después es una novela sobre abuso infantil también, de alguna manera, quiero decir, y también es una novela sobre un fantasma asesino. Una cosa no quita la otra. Lo que King dice es, lo gore, que es lo sobrenatural o lo asqueroso, o lo violento o lo sangriento, o como lo quieran llamar, tiene que estar pegado a algún tema que tenga que ver con un factor de presión fóbica social, sea un factor de presión fóbica íntimo o sea un gran factor de presión fóbica. Si no, ese clic de lo que nos da miedo no termina de darnos miedo. Incluso en su novela más íntima, que es Cementerio de Animales, que es una novela que él escribió pensando en sus hijos y en la muerte de sus hijos, y es una novela sobre la muerte y sobre el miedo a la muerte, y sobre si uno se atrevería a despertar a los muertos y qué sé yo, en algún sentido parecido a Frankenstein, y con algo de zombies. Incluso en esa novela no llega a ser una novela absolutamente íntima, porque todos los que tenemos o no tenemos hijos, pero sí tenemos seres queridos, tenemos terror a que se mueran, y de eso se trata la novela, digamos, de ese terror a la muerte, que creo que particularmente en este momento está muy remarcado. Y Shirley Jackson es una escritora de los años 50, que es una de las primeras escritoras, si no la primera escritora, que piensa el horror y la intimidad. La casa deja de ser con Shirley Jackson, y luego, en consecuencia, después de la casa, el cuerpo, los lugares de refugio. La casa es el lugar que te puede atrapar. La casa, en ese sentido, es una escritora gótica, pero muchísimo más moderna que las escritoras góticas, porque está hablando de los problemas de ahora de las mujeres. Y con esto termino. En The Haunting of Hill House, no sé cómo es Hill House en inglés, la protagonista, que se llama Eleanor, va a una especie de encuentro entre
digamos, lo que quieren hacer es descubrir si esa casa tiene fantasmas o no, y ella llega con un fantasma que es real, que es el de su madre que acaba de morir y a quien ella no ha cuidado como debería haber cuidado, o por lo menos tiene esa culpa. Y eso desata las condiciones que tenía la casa. Shirley Jackson escribe novelas sobre las culpas de las mujeres, sobre los lugares de refugio, sobre el cuerpo propio y sobre la imposibilidad que tenía ella en particular y que tienen muchos de controlar solos los problemas mentales, que esto sí es algo absolutamente nuevo, y que donde ella cambia algo de un tropo del terror. En un tropo del terror es el loco que es el otro. Acá el que narra y el propio autor es el que es el loco. Y es el que habla de tengo miedo de tener miedo, tengo miedo de estar loco, tengo miedo de este estado mental en el que estoy. Shirley Jackson durante muchos años sufrió agorafobia, cosa que le impidió salir de la casa. Entonces la casa se le transformó, tanto en su vida como en su literatura, como un lugar que era un refugio y que era una trampa. Podría seguir con muchas más cosas como las creepypastas, el horror ecológico, el horror del cuerpo, etcétera, etcétera, pero me parece un buen momento para que me hagan preguntas y después proponerles no un ejercicio tampoco, sino que a partir de esto oral que estamos hablando, si algunos, o todos, se atreven o los que quieran, se atreven a contarme alguna historia sobrenatural que les haya pasado, y si la tuvieran que contar como un cuento, ¿cómo la contarían? Pero bueno, les doy la palabra, que hablé demasiado yo. Ya estoy cansada de escucharme. Muchísimas gracias, Mariana. Una preguntita para medir tiempos. Calculamos el ejercicio, entre comillas, como de 45 minutos, una hora más o menos, y así podemos conversar unos 30 minutos, ¿o cómo calculamos? Bueno. ¿Sí? Sí. Teníamos previsto hasta las 9, pues dedicamos la última hora a esos relatos, y ahora si tenéis alguna pregunta. Perdón. Yo quería preguntar si va a dar tiempo a que nos hables un poco como de literatura latinoamericana de terror. Pregúntame y te digo que es más fácil. Pues me gustaría que nos contaras un poco, si es posible, o sea, aparte de... Sí. De ti, bueno, claro, yo no sé mucho, pero que sí que me parece como que hay muchas autoras justo ahora como muy interesantes, como tú, como Samantha Schweblin con Distancia de Rescate, o como Mónica Ojeda también. Y aquí, sí. por ejemplo, tenemos a María Fernanda Ampuero, que bueno, vamos, que vive aquí ahora en Madrid, o yo qué sé, como También. que me parece como súper interesante cómo estáis metiendo también, bueno, cada una a vuestra manera, pero como el contexto social como factor de relato de terror, y me parece, sobre todo a lo mejor a Fernanda y tú, como que me parece, Mónica Ojeda la veo como muy distinta, no sé. Es más lírica. Sí, justo. Ahí se ha cortado. Se ha cortado, ¿no? ¿O qué pasa? Narrativa de terror es largo y no los quería abrumar demasiado. En español, primero porque hay muy poco. ¿Me ven? Sí. Hay realmente muy poco. Y lo que hay no está como... Hola, creo que estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Hola. Hola, Mariana, ¿me oyes? ¿Nos oyes? Sí, sí, te escucho. Sí, vale. Se cayó. Bueno, me estaba preguntando, voy a terminar la pregunta sobre el tema de... Perdón, pero se cayó mi internet en general, así que ahora estoy por acá.
Espero que me escuchen bien, pero me voy a acercar un poquito más. Ver bien no me van a ver, pero bueno. No hay una tradición muy clara, hay ejemplos aislados que uno puede en la tradición latinoamericana y en español en general, tomar estos ejemplos aislados, incluso de manera contemporánea ahora en España. Está Emilio Hueso, está Pilar Pedraza, hay escritores que escriben de tal. Es más complejo pensar en una tradición más allá de las tradiciones orales que todos tenemos, y en eso podemos especular muchísimo de por qué pasa. También podemos especular muchísimo de por qué pasa ahora específicamente, que hay tanta literatura de terror también, especialmente en las mujeres, pero no únicamente. O sea, hay muchos escritores varones latinoamericanos que también están haciendo terror, y están haciendo terror muy bueno. Creo que un poco tiene que ver con la cuestión del gótico que estábamos hablando de antes, de mucha gente expresando sus miedos, ya no solamente los miedos personales, sino los medios sociales a través del lenguaje del terror, que es muy útil para eso. Eso por un lado. Luego hay una cuestión generacional también, me parece, que somos todos una misma o muy parecida generación de mujeres que creció en cierto ambiente, pero también con ciertos consumos, o sea, leyendo Stephen King, María Fernández es muy fanática de Stephen King, por ejemplo, viendo cine de terror, viendo en televisión Twin Peaks o las realizaciones locales de terror que había. Creo que todo eso es muy importante, y que quizá a veces es incluso más importante, o una mezcla de lo importante que es con lo social. Somos todas generaciones, tenemos todos 40 años, un poco menos, hijas de la violencia del Estado, o sea, todas, muchos crecimos con la violencia estatal, con el terrorismo del Estado, y también en algunos casos con grupos terroristas emanados de la sociedad civil, en el caso de Perú con Sendero Luminoso, bueno, acá también había grupos armados, etcétera, o sea, que todos crecimos en un ambiente de violencia política y de terror, pero que con los años se terminó como no volviendo a manifestar en algunos casos como terror, sí, por supuesto en México, por ejemplo, pero en Argentina no tanto, pero sí con otro tipo de terror, que es el terror de la desigualdad, el terror de vivir en el límite económico, etcétera, etcétera. Y creo que en todas esas cuestiones hoy hay una generación de escritoras, que acá casualmente somos nosotras, que encontramos en el lenguaje del terror, que es un lenguaje que nos resulta muy familiar por consumos, por lecturas, por lo que sea, encontramos la forma de transmitirlo a partir de eso. Si uno piensa en Distancia de rescate, de una novela de Samantha Schweblin, Samantha está trabajando el miedo a que le pase algo a los hijos, pero también algo que ocurre en el campo argentino, en la literatura argentina en general. El campo, la campiña, los espacios abiertos han sido asociados con lo bucólico, lo tranquilo, y qué sé yo, y en los últimos años hay una especie de intervención con los agronegocios y con cuestiones relacionadas incluso con el envenenamiento, digamos, o con el uso de venenos para el negocio de lo agrícola, que transformó absolutamente eso. Y ella en esa novela está trabajando eso, porque al trabajar el miedo el miedo en relación a los hijos, también está hablando del miedo al futuro, ¿no? Y una de las amenazas del futuro es esa. Entonces creo que, digamos, lo que hay es una manifestación, digamos, de un montón de influencias que nosotras tuvimos, nosotras y nosotros, diría yo, porque con los hombres pasa lo mismo, y que
todos absolutamente estamos desprendidos de la idea del terror o del género, de la ciencia ficción, lo que sea, como género menor. O sea, ya no hay como un papá académico que nos diga esto lo pueden hacer, esto no, eso ya no existe. Tampoco. O sea, también lo que nos dio nuestra generación, el haber vivido en sociedades difíciles y en situaciones difíciles que a muchos los obligaron a migrar, que otros los obligaron a vidas precarias acá, que, bueno, etcétera, etcétera. Tiene que ver con también cierta, no sé, yo creo que podría denominarse como una falta de respeto hacia digamos, lo establecido, lo que se debe respetar. Es como decir, bueno, no me importa, yo voy a hacer lo que quiera. Y creo que eso dio como una sana rebeldía. Pero es una mezcla, digamos, de un poco lo que hablábamos con Stephen King. Cierta relación con la realidad que nos toca vivir, personal, social y política, y la relación con los consumos culturales que tuvimos, que fueron muy, muy intensos. Hola, Mariana. Sí. Es una duda bastante personal, no sé si viene a cuento, pero creo que sí. Yo tengo dos escritoras favoritas, que una eres tú, Sí. y la otra también es argentina, que es Camila Sosa Villada. Y Ah, quería sí. preguntarte si te has leído Las Malas, que es una novela que tiene bastante de realismo mágico y es una novela casi podríamos decir un poco gótica. Me da curiosidad saber si te la has leído. He leído, la conozco a Camila, la he leído Las Malas, he leído sus otros libros, que por suerte están por llegar a Europa también. Sí, me gusta mucho. Creo que ella logra algo que a mí me impresiona muchísimo, que es el absoluto realismo de la condición de la vida de la prostitución de las mujeres transexuales en la calle, en la provincia de Córdoba, en su caso, con fugas hacia lo fantástico, que están bastante entroncadas con el realismo mágico latinoamericano, pero que al mismo tiempo, al estar mezclado con un realismo sucio tan brutal, digamos, o sea, y tan cercano al testimonio, en todo sentido cercano al testimonio, o sea, son cosas que en algunos casos que realmente le pasaron, o que le pasaron a amigas de ella, hace una síntesis que es una síntesis bien, bien peculiar y bien extraña, así que sí la leí. Le incluiría en esta ola, digamos, aunque sé que a ella le molestaría estar incluida en nuestra ola, como me molesta a mí, como nos molesta a todos, pero no porque la ola no existe y porque las escritoras no existen. Creo que todas, que la ola existe, podría agregar a Fernanda Melchor en México y tantas otras, que están trabajando el terror, la violencia, o sea, la mezcla del realismo con lo fantástico, digamos, todas las posibilidades literarias en ese sentido, pero creo que lo que a todos nos molesta fue cuando empezó la cuestión de las escritoras latinoamericanas, fue cierta homogeneización, que creo que no es real, o sea que no somos muy parecidas todas en lo que escribimos, ni en los temas, ni personalmente, ni nada. Y segundo, cierto rechazo a decir, no somos una moda. Las mujeres integran y prevalecen y se destacan en todos los órdenes, y también prevalecen y se destacan en la literatura. Que muchas de nosotras hagamos una literatura que tiene que ver con este estilo, es un poco lo que les decía de las influencias de las lecturas y de las cuestiones vividas y de los gustos, ¿no? También hay escritoras de otro tipo, pero que quizás llaman menos la atención o no sé. Pero sí, me gusta mucho Camila y me parece muy importante lo que está haciendo Camila, además porque es una escritora que ha mezclado los dos registros con gran inteligencia, y ha demostrado que no son registros antagónicos, digamos, ¿no? Sino que son registros que se leen con una absoluta, digamos, con un
uno nunca piensa esto es incongruente, sino más bien todo lo contrario. Hola Mariana. Hola. Antes que nada, muchas gracias por esta clase magistral de literatura y terror. Ha sido estupenda. Quería preguntarte dos cosas. Una tiene relación con lo que investigo y otra con un libro tuyo. La primera es porque, bueno, me dedico a investigar una condición clínica que desaparece en los años 50 en España, bueno, concretamente 3, que son los imbéciles, los idiotas y los débiles mentales. Y analizo sus historias clínicas considerando que la historia también es no solo una forma de objetivación, sino un relato, ¿no? Que tiene una relación con la ficción y por cómo se construye el asilo y después evoluciona y demás, también tiene como una relación como muy clara con la categoría del monstruo, ¿no? Que es una categoría y de la monstruosidad que está ampliamente relacionada con la literatura del terror, ¿no? Entonces, bueno, en su momento, para ser parte del contexto, estuve buscando ficciones y demás porque veía que las personas con discapacidad intelectual, curiosamente, las ficciones de terror solían tener más agencia que bueno, suelen estar desaparecidas en cualquier sitio, pero de repente tienen como cierta agencia dentro o cierto poder, ¿no? Denunciación dentro de las ficciones del terror, ¿no? Y también incluso del thriller, como puede ser Harriet con Elizabeth Jenkins, ¿no? Y quería preguntarte un poco si podías hablar sobre eso, sobre discapacidad intelectual y terror, que era la pregunta y ficción con esto, siguiendo también como el gótico sureño, lo que habías señalado y demás. Y la otra pregunta sobre tu libro es sobre los peligros de fumar en la cama, sobre el cuento de la Virgen de la Tosquera. Quería saber qué relación encuentras entre los celos, la envidia y el acto de la profanación dentro del terror. Muchas gracias. Voy a empezar por el final. Creo que los celos y la profanación dentro del terror. Bueno, son dos temas muy... no diría que son temas, por supuesto, no diría que son temas del terror, pero son temas que cuando estaba hablando antes de eso de llevar llevar las cuestiones de la realidad y subirles el volumen, los celos especialmente son muy fáciles de llevar hacia la violencia y hacia lo perverso y hacia la crueldad, especialmente. Y en ese relato en particular no es solo los celos, sino también algo que a lo mejor a veces por corrección no se habla, que es la competencia entre las mujeres, ¿no? O sea, como que hay algo de, digamos que hay una especie de decisión, no sé, de decisión sana en algún sentido, de decir, bueno, hay que evitar esto, hay que evitar lo otro, pero que después en la realidad no se verifica. La crueldad de las chicas adolescentes, donde están en un momento muy monstruoso, donde está cambiando su cuerpo, donde ellas mismas son monstruosas porque no se reconocen, porque son un otro respecto de sus padres, son un otro respecto de sí mismas. O sea, han sido hace 2 o 3 años una persona y ahora son otra, están incómodas en su cuerpo, están muy cerca de la muerte porque están en un momento muy terriblemente vulnerable y terriblemente poderoso. Creo que todos esos son temas que ocurren ahí, y una de las cosas que ocurren ahí es el tema de la profanación de lo sagrado. Ahí en la adolescencia hay una especie de crimen de la infancia, ¿no? Crimen de la infancia y crimen de la adolescencia. El adolescente mata a su niño, digamos. Lo tiene que hacer para poder ser adulto, y en ese sentido profana la adolescencia. Por eso la chica que ya está como
totalmente villanizada y totalmente convertida en lo que es, cuando llega a esa especie de templo que hay en la Tosquera, que es un lugar para bañarse, lo que encuentra es una deidad pagana y no la Virgen que se piensa, que todos piensan que hay ahí. Es una especie de mensaje para ella, ¿no? Para decirle, bueno, has entrado en la metamorfosis, que es algo que tiene que ver con el monstruo. Bueno, no sé si te contesta del todo la pregunta, pero va un poco por ahí. Y en cuanto a la discapacidad mental, sí, en el género aparece un poco más. Pienso en dos narraciones góticas muy diferentes, pero que tienen que ver. Una es El jorobado de Notre Dame, donde no es del todo, no tiene una discapacidad mental del todo el jorobado, pero sí un poco, y está concebido como el otro, como el monstruo. Y luego el monólogo del idiota de Faulkner en El sonido de la furia. Que hay un trabajo con el lenguaje ahí, qué sé yo, pero hay totalmente agencia de él, porque él es el único que conoce la verdad. No puede terminar de decirla, ¿no? O sea, quizá no puede terminar de ensuciarla, de denunciarla, quiero decir, pero sí la sabe. Y creo que se le da una agencia. En general en el género se permite un poco, incluso a veces con cierta libertad, que lo da lo propio desaforado del género, ¿no? Con cierta libertad que uno dice, ay, pero ¿cómo se pueden decir? Es verdad, le da voz el género en general le da voz a muchísimos personajes que en otros casos han quedado en el silencio. En una novela más contemporánea es El pasillo de la muerte de Stephen King, The Green Mile en inglés, donde uno de los personajes principales, que es un hombre negro condenado a muerte, tiene una discapacidad mental. Y es condenado por la muerte de dos niñas con las que es encontrado. El tipo es encontrado, quizás vieron la película, que se llama Milagros Inesperados, creo, no sé cómo es en España. El tipo es encontrado con dos niñas rubias en sus brazos, y por supuesto de inmediato el prejuicio de época, es una novela que creo que transcurre en los años 50, automáticamente piensa que él las mató, y él no las mató. Pero tampoco lo puede enunciar del todo, y además sabe, creo, que no le van a creer. Entonces que no tiene demasiado sentido insistir. Pero quizá eso, para lo que estás investigando, en general Stephen King, como es un escritor popular, en general no entra en ciertas cuestiones. Me parece que me volvió en la conexión, así que voy a intentar entrar por Zoom normalmente. Así que quizá lo puedas incorporar, búscalo, porque es un retrato bastante interesante. Acá estoy de vuelta por acá. Creo que me escuchan Sí, por acá, es un perfecto. poco mejor. Genial. Gracias. Pero bueno, sirvió un poco el telefonito. Espero que me hayan escuchado bien. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o
¿O pasamos al ejercicio o cómo? ¿Sí? Hola Mariana, muchas gracias. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me interesa mucho esta perspectiva de lo fantástico, que creo que está presente en toda la charla, como vehículo de expresión emocional y de exorcizar lo reprimido, tanto a nivel personal como colectivo, ¿no? Como social. Y me interesa mucho leer las emociones a nivel colectivo. La culpa puede ser algo íntimo, pero puede ser también algo pues, colectivo, de las naciones Claro. también. Y me interesa leerlo con respecto al pasado colonial, ¿no? En estas jornadas ayer se habló de la memoria amnésica sobre el colonialismo como una forma de huir del miedo a afrontar la culpa. Y en ese sentido quería preguntarte si tú has trabajado este tema, si sabes de referencias o incluso de clásicos que se puedan leer desde esta perspectiva, ¿no? De exorcizar la culpa, ¿no? De las sociedades que fueron coloniales, sociedades colonizadoras. Bueno. Hay un libro que es muy interesante, que se llama Colonial Horrors, pero creo que no está traducido. Pero sí hay, por citar una novela, hay unas cuantas. Sobre todo de África. Espera, voy a buscar un minuto por acá, porque tengo algún archivo en alguna parte. Pero hay una novela que se llama El ancho mar de los sargazos, de Jean Rhys. Jean Rhys es una escritora inglesa, pero que es de lo que los británicos llaman las Indias Occidentales, ¿no? Y es como una especie de biografía. Estábamos hablando de Jane Eyre, esa mujer que está encerrada y que es como esa especie de fantasma de la mujer encerrada que viene de las Indias Occidentales y que está implícito que es una mujer morena. No se lo llega a decir del todo, pero se lo dice. Pero digamos, cuando llega a Inglaterra, su lugar es el lugar del encierro, su lugar es el de la esposa, el de la mala esposa, su lugar incluso es el de la mala víctima, digamos, ¿no? Porque ella tiene un problema mental, pero queda en el lugar del otro, del fantasma, de la mujer que muerde, casi animalizada, etc. Y no tiene demasiado espesor como personaje, más allá del disparo del terror, hasta que nos encontramos con que es una persona, ¿no? Pero durante un montón de parte de la novela, ella es la que produce los sustos, digamos, ¿no? Entonces, digamos, una lectura es eso, ¿no? La irrupción en esa casa totalmente inglesa, una manor en el campo, con el señor Rochester, el institutriz, y todo un escenario del gótico absolutamente británico, está siendo interrumpido y, digamos, que está introduciendo el horror ahí, es una mujer de las colonias. No es casual esto, digamos, o sea, no es casual en el sentido que no hay un segundo en el que Charlotte Brontë dice, no, esto mejor no hacerlo porque cómo voy a estigmatizar a una mujer, o sea, no hay ningún tipo de conciencia en este tipo. Jean Rhys, una escritora, ya les digo, británica, pero de las Indias Occidentales, blanca, toma ella la decisión de, en El ancho mar de los sargazos, escribirle una biografía a esta mujer. Entonces, esta mujer que permaneció sin voz durante tanto tiempo y solamente es una mujer, digamos, que está encerrada y que es un fantasma y todo eso, es una mujer que en esa novela tiene una biografía, tiene una voz y tiene una explicación de por qué llegó a ese estado de enajenación mental. Es una novela que no es una novela de terror quizá, pero es una novela que nace del gótico y que tiene características del gótico. En otro sentido, un gran escritor, no de lo fantástico, pero un gran escritor
africano-nigeriano, que es Chinua Achebe, tiene un texto muy importante que probablemente esté traducido y que si te interesa podrías buscar, sobre El corazón de las tinieblas, que no es una novela de terror específicamente, pero que sí es una novela muy, muy oscura y muy macabra, y que él habla de esta novela como una novela racista y con una novela, digamos, que donde se expone lo postcolonial de una manera donde, digamos, el colonialismo sería la salida, y los otros, si no, bueno, creo que cualquiera que haya leído El corazón de las tinieblas se da cuenta perfectamente de cuál es la mirada en este sentido. Que es una mirada que está como totalmente del lado de, aunque está loco, el civilizador se volvió loco por la imposibilidad de civilizar, digamos, como si lo civilizado fuese lo deseable. Se llama, acá está, Una imagen de África, racismo en el corazón de las tinieblas, de Conrad. Insisto, no tiene que ver necesariamente con el terror, pero hay cierta cadencia por ahí que se podría interpretar. También es cierto, digamos, que no conocemos en profundidad muchísimas de los libros que se están produciendo en estos países como para decir es este, digamos, es más bien, o por lo menos yo no lo conozco demasiado porque no lo estudio, pero es más bien complejo en ese sentido. A ver, estoy pensando un poco en... lo que pasa es que me gustaría pensar en gente que está escribiendo desde esos lugares y no al revés, digamos, ¿no? O sea, no gente blanca pensando eso. Dame un segundo que estoy buscando mis apuntes. Bueno, hay una escritora, a ver, sudafricana, esperen que te voy a buscar el libro para que aunque sea veas la tapa y si lees en inglés. Es esta chica, se llama Mohale Mashigo. Es un libro de cuentos que se llama Intruders, Intrusos. No sé en realidad si está traducido o no, pero lo que es muy interesante es que son cuentos de terror y cuentos fantásticos, pero que hay una mezcla de las tradiciones sudafricanas, del folclore sudafricano, con por supuesto el enorme trauma del apartheid y todo. Ella es una chica negra, es una chica que pertenece claramente a una de las etnias, que en este momento no me acuerdo, pero que lo cuenta, y el arco, digamos, que hace, digamos, es una literatura muy, muy diferente, a pesar de que todas las marcas están muy claras, pero es una novela digamos, es una novela, digamos, son relatos que logran mezclar lo sudafricano en el sentido amplio, ¿no? O sea, en el sentido de algo que ocurrió para conformar esta identidad actual donde se ven obligados a vivir y convivir los opresores de hace nada con los oprimidos. Y eso es algo, digamos, que está ahí durante bastante tiempo.
no conozco mucho más para decirte, pero si se me ocurre alguna cosa más, les mando a las chicas de acá de Matadero, si encuentro ustedes no saben, si yo diera vuelta la computadora, el caos en el que vivo. Pero bueno, me parece que por ahí hay 3 puntas que te pueden como ayudar. Mojale, ojalá la traduzca a alguien y qué sé yo, es una escritora fascinante. Gracias. ¿Os parece que compartamos esas experiencias sobrenaturales con Mariana? ¿Te parece, Mariana? Sí, cómo no. Me encanta además porque, digamos, lo que pienso es en lo siguiente, muchas de las experiencias sobrenaturales, digamos, que uno no tiene en cuenta o que no las piensa, después si uno quiere escribir terror, pueden servir. Pero no solamente, o sea, y esto que les decía, que el terror suele empezar del oral. Pero además, digamos, lo que quiero que me cuenten, si tienen ganas de contarme, no tienen que haberles pasado a ustedes directamente, sino cosas que escucharon y qué sé yo, y quizá ustedes mismos interpretar de dónde puede haber salido, cuáles son los prejuicios que refleja, cuáles son los miedos sociales que refleja, esto que venimos hablando, digamos, que no toda la literatura de terror es eso, hay mucha literatura que ya les decía se queda en el entretenimiento y está bien porque tiene su parte de entretenimiento y finalmente sirve, quiero decir, pero bueno, me gustaría que me cuenten. Hola. Sí. Bueno, yo te contaría algo que a mí me ha sucedido y que he hablado con más madres que a quienes les ha sucedido lo mismo, ¿no? Y es con nuestros bebés tener la sensación de que ellos ven algo detrás de nosotras. Así es muy común. Y lo percibimos por la carita que ponen, los ojos, el llanto y además la mirada, que vemos que es que la ponen detrás de nosotras, ¿no? Eso no solo me ha pasado a mí. Y a mí me ha pasado una cosa muy curiosa y nos pasaba en casa con mucha frecuencia, y era que yo estaba, mi casa tenía un pasillo y es posible que yo estuviera en una habitación al fondo del pasillo y llegaban mis hijas, y cuando llegaban allí me decían, mamá, pero si estabas en la cocina planchando. Ay, no. Yo estoy aquí. Pero no era algo que nos daba miedo, ni a ellas les daba miedo, ni a mí me daba miedo. O sea, formaba parte de lo cotidiano, o sea, no era una vivencia aterradora, ¿no? Era más bien curiosa, ¿no? Y me venía a mí la cabeza algo que he leído hace poco en un libro, en un libro de Rodrigo Cortés, nada, es un parrafito muy sí, pequeño, sí, claro. pero decía una cosa que yo veía ahí un poco como reflejada en mi casa, ¿no? Y él decía, en mi casa siempre hubo un rincón para la ciencia y otro para la magia, y un rincón para la fe, que mi padre consideraba el puente entre ambas. En el cuarto rincón estaba la jofaina. Sé que tengo una amiga que en este momento tiene una nena que está por cumplir los 8 meses, y como yo escribo terror, son estas pavadas que te pasan cuando vos escribís terror, que es lo mismo que le pasa a un médico que lo llaman porque le duele una uña y todas estas cosas, ¿no? Pero ella me llama seguido y me dice, la nena está mirando por encima de mi hombro algo que no está ahí. Y yo le digo, bueno, está bien, pero ¿estás segura que no es que es chiquita y está mirando, qué sé yo? O sea, ¿no? A los gatos también le pasa, yo no tengo hijos, pero tuve gatos y los gatos también hacen eso y bastante miedo da, porque es como, sí. Mi gata se llama Emily, encima le puse así por Emily Dickinson. Y era como, Emily, y Emily estaba como, ¿no? En su mundo. Pero vos, ¿qué pensás particularmente? ¿Que realmente tienen como algún contacto? Hay una teoría en los investigadores de lo paranormal, que es una cosa que yo leo así con cierto placer culpable,
que dicen que los niños y los enfermos que están cerca de la muerte, tienen una conexión con lo sobrenatural muchísimo más precisa que la nuestra. Los niños porque todavía no tienen el lenguaje, entonces como que cuando se accede al lenguaje, digamos, perdés algo de todo eso sensorial que podés entender de otra manera. Y los que están cerca de la muerte, porque bueno, al estar cerca de la muerte también tu sensibilidad está como perturbada, no en el mal sentido, sino, o sea, como que entras en una vibración que es diferente. Pero vos, lo que me interesa a mí es, cuando tenías a la nena viendo esto, ¿lo que sentías era que realmente estaba viendo algo, o que estabas vos como mamá proyectando algo en ella? Yo, fíjate, ya si hace años de eso, yo sigo pensando que mi hija estaba viendo algo detrás de mí, que algo estaba viendo. Y era esa edad que tú dices, el lactante, o sea, pues 8, 9, sentadita ahí en el portabebés. Lo otro que te cuento es posterior a eso, ¿no? Cuando ya caminaban y jugaban por el pasillo y tal. Pero no te lo cuento como algo que produjera terror, en absoluto. No. Ni en las niñas, ni en mí. Y bueno, y probablemente si me escucharan otros sectores de la familia, dirían, ya está la loca esta, ¿no? No, bueno, pero estas son las historias, digamos, que finalmente, digamos, ¿por qué aparecen los niños tan claro en los cuentos de terror? Por esto. Claro. Porque hay algo, digamos, de los niños, sobre todo cuando los niños todavía no pueden hablar, o nos dicen esas cosas raras que dicen los chicos, ¿no? Sí. Que a veces dicen cosas que es como, no sé, el otro día se murió el papá de una amiga mía, por ejemplo, ¿no? Y su niño, lo que le decía sobre el teléfono era, ¿contestamos los mensajes del abuelo o no? ¿Lo vamos a enterrar con el teléfono o no? Para que los pueda contestar. Como que él no entiende del todo, digamos, que el abuelo ha muerto y desapareció, ¿no? O sea, como que ya no puede hacer eso. Pero que a mi amiga, que es la mamá y que estaba atravesando el duelo, escuchar que el niño le está diciendo, y eso es no solo es una gran entrada a un relato de terror, sino que ya existe. Hay un cuento de Stephen King que se trata de eso, que entierran a un señor con su celular, y el señor empieza a llamar. Desde ahí, es un cuento que da un poco de risa, pero que quiero decir, celulares del móvil, ¿no? Hay cosas, digamos, del mundo de la infancia que son profundamente siniestras. Siniestras quiero decir esto que es tan familiar, que es nuestro hijo con el que andamos, lo manipulamos, qué sé yo, de repente dice algo o se convierte en algo que nos saca y que nos quiebra la realidad. Y nada, es muy interesante y es uno de los motivos por los cuales los niños aparecen con tanta frecuencia en los cuentos de terror. Muchísimas gracias. Por rematar la anécdota y contribuir ahí a tu anecdotario. Y yo soy una de esas hijas. En concreto, la otra hija es mi hermana gemela. Y es un recuerdo que tenemos las dos nítido de cuando éramos pequeñas porque lo comentábamos. Que llegaba la primera y decía, pero mamá, ¿qué haces aquí? Si acabo de verte en la otra habitación planchando. Y de repente entonces llegaba la siguiente y decía, pero mamá, ¿qué haces aquí? Y lo comentábamos entre nosotras de, ¿tú no has visto a mamá en la otra habitación? Sí, sí, claro que la acabo de ver en la otra habitación. Y esto que podría parecer ¿cómo decirlo? Un juego de hermanas, no lo era en absoluto. O sea, tenía un principio de realidad absolutamente, vamos. Claro, la veían, punto. Punto. Buscabas la gemela de tu madre. Te faltaba una gemela. Eso es. Es que eso se llama como para seguir tirándoles como cosas de cómo estas cosas son esto, narraciones que ponemos en común y que después se van codificando y entran a la literatura o a las narraciones orales. Eso también entre la gente que estudia fenómenos paranormales y también en la literatura, se le llama fantasmas de los vivos. O sea, ver a una persona que está viva en otro lugar donde no debería estar. Y en general no dan miedo, a veces sí, porque avisan algo. Es como, por ejemplo, que aparezca, no sé, tu tío y que te aparezca en tu casa tu tío y dice, hola tío, ¿qué estás? Y el tío de repente te dice,
vengan rápido a casa porque me está por pasar algo. O sea, es como si se desdoblara, quiero decir, pero a veces se desdobla y ya, y uno sencillamente lo ve, y no pasa nada, y en general la gente no les tiene miedo, pero se llaman así, se llaman fantasmas de los vivos. Toda esa locura, digamos, aparece en libros como este, son muy interesantes, que se llama Una historia natural de los fantasmas, 500 años de buscar pruebas. Y ahí es donde van codificando estas cuestiones, que ya, como les digo, son cuestiones del oral, que después van pasando a la literatura de a poco. Hola Mariana, ¿qué tal? Hola. Mira, yo te cuento una anécdota porque mi abuela, que era asturiana, creía en las ánimas benditas, que es una cosa que aquí en España durante una época fue como un poco tabú, porque bueno, al final la Iglesia Católica como que no lo reconocía del todo. No sé muy bien la historia, me gustaría investigar un poco más porque creo que el tema tiene bastante telita, porque por ahí era como una especie de, creo, no sé, si alguien sabe de este tema, pues agradecería que aportara información. Una mezcla entre creencias del cristianismo y creencias como más paganas, por ahí como de creer en los espíritus, ¿no? Como puede ser en La Mancha. No sé si, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente el culto a las ánimas benditas era pues tener a tus ánimas benditas como tranquilas. Tenías que rezarlas para que estuvieran como en paz y no tuvieran como que estar pendiente de los vivos, pero por ahí les pedías también. Entonces, si se perdía algo, pues mi abuela me decía, reza a las ánimas benditas. Entonces, se ponía a rezar y aparecían las cosas. Esto es real, era muy fuerte. Claro, el tema era que, y aquí conecto un poco con el tema del seminario, que mi abuela tenía pánico atroz a la vida. O sea, era como una persona que a su hermano lo mataron en la guerra y que pues vivieron en un pueblo de Asturias con los maquis, como bueno, como que era un tema como... Había mucho miedo en su vida siempre desde pequeñita. Claro, lógicamente. Claro, obvio. Y nunca pudo hablarlo, ¿no? Ella solo rezaba y rezaba las ánimas benditas cuando algo le daba miedo. El día que murió, estaba en el hospital y estábamos en casa todos y llamaron por teléfono. Mi padre es ateo absoluto y bueno, mi padre cuenta, él mismo sorprendido, lo confesó como días después, cuando se le pasó el susto, yo creo, era su madre. Cuenta que la noche que mi abuela murió, les avisaron por la mañana de que había muerto, pero que esa misma noche alguien había llamado por teléfono a casa y dijo algo así como ya. Y que él cogió el teléfono. ¡No! Entonces la abuela, bueno, pues ahí se despidió, no sé. O sea, como que quedó el misterio, ¿no? Y mi padre, que es muy ateo, como que lo cuenta como, mira, sí, yo cogí esa llamada de teléfono, alguien dijo ya, y por la mañana la abuela murió en el hospital. Entonces, bueno, pues nada, esta es la historia entre una familia con sus creencias, cada uno por un lado, y cómo se despiden. ¿Cuánto crees que, esto te lo pregunto yo también a título personal y porque tenés la experiencia en tu familia, que el trauma no resuelto en muchos casos de la guerra civil influye en ciertos miedos y en la narrativa? Porque yo encuentro más bien poco, o sea, lo que yo encuentro como una diferencia muy fuerte entre cierta literatura joven que leo de América Latina y literatura joven que leo de España, es que para nosotros hay un trabajo muy importante, digamos, con el trauma político y social. Total. Yo lo encuentro eso mucho en el realismo, en la literatura española, pero poco en la literatura de género. ¿Tenés alguna idea de por qué no se puede imaginar más sobre eso? ¿Qué es el límite ese, ¿no? que obtura
poder hablar del trauma de la guerra civil de otra manera? Yo creo que en este país no estamos, o sea, lo comparas con Argentina, dices. Sí, o con América Latina en general, tenemos muchísimos problemas, muchos más nosotros, sobre todo económicos, pero creo que hay algo más libre en cuanto a poder hablar de, digamos, de lo que el Estado ha hecho con nosotros y Bueno, la en dictadura ha Argentina hecho con nosotros. sois referencia en temas de memoria histórica y aquí todo lo contrario. Claro, Somos el anti, claro. la antimemoria histórica. Claro. Sí. Ay, sí, perdón. Pues, bueno, es que ahora ya no sé, tengo tantas historias que contar que no sé por cuál elegir. Que, bueno, yo tengo dos historias reales, quiero decir reales, paranormales, que nunca he sabido darle explicación racional y que siempre cuento que, bueno, que son de fantasmas. Una era con Ouija, siendo Ouija de pequeña, apareció alguien de la Inquisición y que nos dijo que dónde fue enterrado toda su vida, y lo escribíamos, ¿no? Era como y teníamos como un archivo con todas sus sesiones. Y bueno, y contaba cosas personales para que le creyésemos, yo no creía, entonces me dijo, pues cree, te va a llamar tu vecina, si no sabe, nadie allí sabía, en fin, historias así, ¿no? Después tenía otra también en un edificio donde estudiábamos teatro, que decía todo el mundo que iban todos a medir la presencia de fantasmas y tal. Y bueno, yo tuve otra experiencia con eso, que llegaban pasos y tal, y no, vamos, yo no sé si, yo siempre como decía que no creía y no sé si creo o no creo, pero básicamente nunca encontré respuesta racional. Y hace poco me pasó una que sí sé qué respuesta racional tiene, o sea, que tiene que ver con un yo eléctrico, pero sin embargo, aunque sea la respuesta racional, me gustaría creer que es real, porque me conviene para el trabajo que estoy haciendo, porque tiene que ver, era la casa donde vive mi bisabuela, y estamos haciendo una obra de teatro en la que remezclamos nuestros miedos, dos familias, una familia que es la mía, en la que participa mi madre, además, participa toda la familia, participa mi madre, participa mi hija. Mi madre cuenta cosas de la guerra civil y todo el trauma de la posguerra, de cómo se quedó huérfana, cómo tuvo que ir a vivir con una mujer que le pegaba con una escoba, en fin, todo muy terrorífico a lo cuento de hadas, ¿no? Sí. Y la otra familia tiene ascendencia sueca, entonces estamos intentando, como las dos familias hemos encontrado que el trasfondo real al miedo que tenemos y que queremos encontrar y que queremos mostrar en la obra de teatro, pero soterrado, es el miedo al fascismo, pues entonces mi familia está trabajando más la guerra civil y ella está trabajando la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí hacemos autoficción, porque hay cosas que contamos que son reales y cosas que no, en fin. Y estamos en esa escritura ahora, pero justo en esta historia que pasó en la casa de mi bisabuela, que fue la que murió y de la que hemos hecho maquetas, que movemos en escena y aparecen las fotos reales de mi bisabuela y tal, pues ahí empezó una noche en la que una lámpara se encendía toda la noche, ¿sabes? Como estaba yo con mi hija durmiendo allí y me desperté a mitad de la noche y estaban luces que yo sabía que había apagado, estaban encendidas. Entonces fui corriendo, las apagué, no, sin miedo, sin nada, no sé qué, pero de pronto me desperté con las luces encendidas otra vez. Entonces la apagaba, era una táctil, la apagaba y se volvía a encender y la volví a apagar y se volvía a encender y entonces yo estaba fascinada y dice, bueno, esto es maravilloso, me está hablando de Esto nos sirve mucho, claro. Después me llevé la lámpara a otro sitio porque lo que sospechaba era real. Esa lámpara acumulaba electricidad y se encendía. Y al desenchufar ya no pasaba, ¿sabes? Pero bueno, eso me gustaría usarlo en la autoficción porque como hay partes que no son reales, no sé. Me gustaría darle Hay que usarlo. Hay que usarlo. Hay que usarlo todo. Hay que usarlo sí o sí. Hay que usarlo sí o sí porque es como una especie de señal, ¿no? O sea, como... Sí. Después se lo pregunté a mi madre y ella dice que había buscado señales de ese tipo porque como se quedó huérfana y esa casa estuvo abandonada un montón de tiempo hasta que la rehicieron cuando ya éramos pequeños y queríamos ir allí de veraneo y tal. Y ella dice que ella ha buscado señales y tampoco las ha encontrado. Porque como su madre murió cuando ella tenía 10 años, ¿no? Entonces yo era, mamá, la señal era mía, aunque era mentira, pero era... En fin, ha sido muy divertido el tratar todo eso de la lámpara. ¿Y su papá, tu abuelo, también fue
Mi abuelo fue el que realmente contaba todas estas historias de la guerra que salen en la obra de teatro. O sea, siempre mi madre contando las historias que contaba su padre. Claro. Pero él murió también hace tiempo y era alcohólico, en fin. En fin, sí, cosas de la vida. Pero me parece muy, muy interesante que se empiece como a tratar el fascismo con otro registro, ¿no? O sea, todos creo. Leímos muchísimo en realismo y en testimonio sobre el fascismo y es súper interesante y todo, pero creo que hay algo del orden de la subjetividad y de cómo lo sentimos a eso con el cuerpo, con la sensibilidad y qué sé yo, donde el realismo y el testimonio para algunos no es suficiente, digamos. Y creo que esas voces tienen que salir. O sea, yo empecé a escribir empecé a incorporar la dictadura argentina en mis ficciones después de mucho pensar cómo hacerlo, porque tenía muchísimo miedo de que pasara como una falta de respeto, digamos, ¿no? Que eso es una cosa bien, bien real, pero lo que pasaba con mi subjetividad era que para dar cuenta de esa experiencia del horror del terrorismo de Estado, sobre todo cuando era chica, que es una experiencia es una cosa que le puede haber pasado también a tu madre que era tan pequeña, es muy difícil de explicar, o sea, no llegás a racionalizar, no sabés lo que está pasando, no tenés el dato, el coronel tal, el coso tal, o sea, no sabés, no entendés no sé, que quieren erradicar el comunismo de América Latina, no tenés idea de estas cosas, o sea, lo que tenés idea es que en tu casa pasa algo terrible, y hay un silencio gris de muerte en el país, y no sabes lo que es, y vos sos un niño creciendo en eso. Entonces había algo de esa experiencia casi sensorial que era absolutamente imposible de contar por el testimonio, porque no tengo testimonio, o sea, no tengo realismo de eso, lo que tengo es una sensación que es absolutamente fantasmagórica. Entonces lo que yo necesitaba para contarlo era un relato de fantasmas, digamos. Y creo que lo que me ayudó fue que la generación de los hijos de los asesinados en los años 70, no solamente los asesinados por el Estado, sino en muchos casos también los hijos de los represores, y en algunos casos los hijos de todos tipos de violencias de esa época empezaron a contar los años 70 desde el humor, desde la autoficción, en el teatro, en otros registros que no eran registros necesariamente que tuviesen que ver con el terror, pero sí que a mí me abrían un campo. Entonces me acuerdo cuando publiqué mi primer relato, que incorporaba la dictadura con la tabla Ouija, justamente, está en Los peligros de fumar en la cama, yo temía que me ataquen los organismos de derechos humanos y pasó totalmente desapercibido. Esto fue una lección doble. Primero, que la literatura es una cosa que no le importa a la gente. Si esto fuera una serie de televisión o un canal de YouTube, estaría todo el mundo a los gritos, pero bueno, la literatura sigue siendo una cosa pequeña. Y la segunda lección fue que las oleadas históricas y los discursos legitimados históricamente existen. Y había una legitimación que tenía la gente de mi generación de poder hablar de esas infancias de los años 70 desde otro lugar. O sea, desde un lugar que es el lugar que te corresponde. O sea, la infancia es un territorio, no me gusta decirlo pues cursi, pero es un territorio un poco mágico, donde uno no sabe muy bien cuando es chico lo que es real y lo que no. Y se está viviendo una situación totalmente, digamos, incomprensible como es una situación de este tipo, no hay un lenguaje que tenga que ver con el realismo que lo pueda contar más allá de 5 renglones, quiero decir. Entonces, sí, quiero que uses todo y me encantaría verlo y leerlo y quizá hasta alguna vez pueda hacerlo si se termina la pandemia, de una vez por todas. Bueno, muchísimas gracias por compartir. Gracias a ti. Hola Mariana, otra vez. Hola. Cuando yo era pequeña, escuché un montón de relatos de aparecidos en mi familia. Relatos que siempre venían de mujeres, además.
que Sí. habían visto a sus maridos, que se les aparecía cuando iban a sacar agua al pozo y todo esto. Y a mí una de las cosas, la cosa que más miedo me da dentro de lo sobrenatural, porque hay cosas que me dan mucho miedo dentro de lo natural, pero de lo sobrenatural son los aparecidos. Sí, claro. Es lo que más miedo me puede dar. Entonces me acuerdo, mi madre se murió cuando yo tenía 13 años y alguien tuvo la gran idea de decirme, pues la madre de no sé quién, cuando se murió se le aparecía en la cocina. Entonces, Ay, no. ya, horrible. Entonces yo, cuando mi madre se murió, estuve años que me daba sed por la noche y nunca iba a la cocina, claro, porque me daba... Claro que no. O sea, yo no quería que se me apareciera mi madre, por mucho que fuese No. mi madre. O sea, no quiero tener ningún contacto con lo sobrenatural, aunque sea de mi mejor amiga. Y luego me acordé, cuando hablasteis de los niños, yo tenía una amiga, que éramos muy amigas, los adolescentes, y estaba cuidando de su sobrina. Su sobrina vino y le dijo, he visto... Entonces ella le dijo, no, no hay nadie en la casa, estamos solas. Y ella le insistió en que había un hombre detrás de la puerta. Y tuvieron que mirar detrás de cada puerta de la casa. Que a mí me parecía una cosa terrorífica, porque yo pensaba, ¿te imaginas que de verdad hay un hombre detrás de una puerta? Ay, no, qué horror. Nada, pero era esa cosa siniestra de los niños que de repente ven a un hombre detrás de la puerta y la adulta tiene que acompañar al niño a mirar detrás de cada puerta de la casa. Pero vamos. ¿Y, ¿Y todavía le tenés miedo a los aparecidos o ya no? Yo además... A los fantasmas, digamos. Y esta noche voy a estar acojonada en mi casa. De hecho, muchas noches cuando voy al baño a hacer pipí, pienso, se me va a aparecer alguien en el pasillo. Porque también alguien una vez me dijo que los fantasmas siempre se aparecen en pasillos. Entonces, es muy común. Ya, es absurdo, pero claro, yo me lo creo, entonces siempre tengo miedo a ir al baño por la noche. Yo lo que tengo miedo de ir al baño por la noche, a lo mejor con esto te voy a totalmente arruinar la noche, pero bueno, nos estamos divirtiendo también. Es a que me toquen en la oscuridad. Ya. Entonces lo que hago, y por esto mi pareja se enoja muchísimo, es que prendo todas las luces. Porque no tengo miedo a que se me parezca algo, ver algo, sino lo que tenga que ver con el tacto. O sea, lo que yo tengo miedo es ir a buscar, digamos, o sea, como, no sé, buscar la cosa de luz y que alguien me tome la mano así. Ese es mi terror de toda la vida, por eso nunca duermo con la pierna colgando y siempre duermo tapada. Además, no quiero que me toquen. Es qué horror. Bueno. En eso estamos. Hola. Hola. Yo un miedo así como que tengo que tiene que ver como con lo que contabas de Edgar Allan Poe es a volverme loca o a ya estar loca y no saberlo. Entonces, muchas veces me da, o sea, un miedo desde la infancia es el pensar que yo creo que he hecho una cosa, pero en realidad he hecho otra cosa totalmente diferente. Entonces, cuando ha ido el internet, he escrito como una especie de relato sobre esto. No sé si lo puedo Sí, leer. claro. A ver, una mujer está viendo una conferencia por streaming en una sala llena de público. En la pantalla se proyecta la conferenciante, pero también y al mismo tiempo se proyecta al público viendo a la conferenciante. La mujer no puede evitar buscarse entre el público y cuando se encuentra se da cuenta de que hay cierto desfase de tiempo, un par de segundos de diferencia. La persona que es ella, pero en la pantalla, vive un par de segundos antes. La mujer empieza a dudar de su propia presencia y empieza a hacer movimientos. Mueve el pie, se toca el pelo, se sube las mangas, solo para comprobar que la persona de la pantalla, que es ella misma, corroborará su existencia. La persona de la pantalla mueve el pie, se toca el pelo, pero no se sube las mangas. Es otra.
Como un espejo que no te responde. ¿Qué? Como si fuese un espejo que que no hace lo que vos haces. Sí, sí, luego he pensado como muchas cosas truculentas que empieza a hacer la persona de la pantalla, pero que es ideas que se me ocurrían, pero digo, bueno, lo voy a parar aquí. Sí, está muy bueno, muchas gracias. Me pregunto cuánto material nos da esta comunicación, ¿no? En general. Que si estamos y no estamos, uno está y no está. Yo soy real, digamos, o sea, sí, pero no sé. O sea, es como, hay algo, digamos, de la, digamos, de la comunicación virtual que se parece mucho. En realidad lo que quiero decir es esto, hay un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Criaturas de los espejos. Es un cuento muy breve, y lo que él dice es que algún día los espejos se van a revelar y van a pasar, lo primero que va a pasar es que en el espejo va a aparecer un color desconocido, o sea que van a reflejar algo que no existe. Y lo segundo que va a pasar fue que nos van a desobedecer. O sea que uno va a hacer esto y el espejo va a hacer exactamente lo contrario. Es uno de los textos que a mí más miedo me dio cuando era chica, y yo, así como vos te pasa eso, durante mucho tiempo miré con muchísima desconfianza el espejo, esperando que hiciera algo que no, que no correspondiera. Pero el móvil y la computadora y todo un poco es como la serie esta inglesa, ¿no? Que es Black Mirror, o sea, espejo negro, ¿no? Hay algo que nos refleja ahí y que finalmente tampoco somos nosotros y al mismo tiempo no lo somos. Lo que quiero decir es, este espacio es un espacio totalmente real, y al mismo tiempo es un espacio que ocurre entre realidades. Y hasta que entendemos, sobre todo nosotras, ¿no? Que la mayoría somos mujeres adultas, este cambio para los chicos es totalmente normal, y para nosotros todavía vivimos en la extrañeza. Por eso creo que para nosotros los cuentos extraños y los cuentos de terror tienen una atracción particular, ¿no? Porque fuimos como arrojados de repente a un mundo bastante metafóricamente peculiar y extraño, ¿no? Que por suerte para las generaciones más chicas van a tener menos miedo. Pero nada, el terror a volverse loco es muy común, es un tropo del terror, y es muy real, o sea, ¿quién no tiene miedo a perder la cabeza, ¿no? O a hacer algo. El quiebre de la realidad es, en realidad, si a mí me tienen que preguntar, ¿qué es del terror la columna vertebral, digamos, que marca al terror y lo diferencia totalmente de otra cosa? Es el quiebre de la realidad. La realidad viene más o menos comprensible y con todas cosas, y hay algo, lo que sea, que la destroza. La locura es una de las cosas que destroza la realidad, incluso patológicamente, o sea, de eso se trata. Entonces por eso también nos da tanto miedo y está tan cerca del terror. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber escrito algo, qué buena onda. Si alguno tiene algo más, nos quedan como algunos minutos todavía, así que... Hola. Sí. ¿Qué tal? Soy Inés. Lo primero que quiero decir es que los fantasmas viven al fondo del pasillo. O sea, yo viví con un fantasma en la despensa de una casa que tuve ahí en Santa María de la Cabeza, para que veáis que es verdad, y estaba al fondo del pasillo. No, y me lo corroboró alguien, bueno, en fin. Es que tengo varias historias y ya no sé si es que me pasan cosas o las interpreto desde la... Pero bueno, nada, estaba pensando también en este miedo a repetir lo que han repetido las generaciones anteriores, ¿no? Como de tengo miedo y conste que esto lo voy a contar porque esto no se está retransmitiendo, porque voy a hablar mal de una parte de mi familia. Que es que mi familia materna es desde un pueblo cerca de Valencia,
Y entonces antiguamente sabes que la gente tenía más hijos y generalmente iban construyéndose pues, su casa relativamente grande, ¿no? Y cuando cambió un poco las estructuras familiares, etcétera, tendieron a dividir las casas, ¿no? En repartirse pues, el piso de arriba para no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, una parte de mi familia se quedó con el 95% de una gran casa. Y mi tía abuela, se quedó con un piso pequeño arriba, ¿no? Durante toda su vida, esta familia que tenía el 95% de la vivienda le hizo, lo que hoy llamamos bullying, ¿no? Para quedarse de la casa, no le dejaban hacer reformas, no le dejaban y tal, ¿no? Hasta el punto de que, ella pues no se hablaba con su propia vecina, que era prima suya, ¿no? Es decir, estaba como un poco ahí esto siniestro, ¿no? De tu prima, que en realidad pues ya no la reconoces porque en realidad es como tu archienemiga, ¿no? Y mi tía pues no se casó, vivió sola toda la vida, que también para su época, era peculiar, ¿no? O estaba también un poco en esta situación de determinados entornos, ¿no? Pues la solterona, etcétera. Y pues siempre estaba ahí como cuando estaba en el pueblo estaba bastante recluida porque llegó a generar un poco de... Claro, en los pueblos, ese pueblo, pues casi la mitad es familia mía, ¿no? Entonces, claro. Y entonces, pues eso, ¿no? Bueno, el caso es que falleció mi tía y yo estaba en Madrid y en ese momento, no tenía trabajo, etcétera, y me fui a Valencia y mi madre me dijo, pues quédate en casa de la tía, ¿no? Y... nada, llegué y tal, y lo primero que me pasó fue que yo la llamo la maligna, que es la prima de mi tía. La maligna. Yo la llamo la maligna. Cuento esto porque no se está grabando. Y pues lo primero que me dijo fue que tenía que arreglar una cosa de las zonas comunes, ¿no? Casi al llegar, ¿no? Y luego yo ya empecé como, pues qué bienvenida, ¿no? Y entonces luego me fue diciendo... hay que, en fin, que me empezó también a hacer bullying, ¿no? Y me intentó comprar esa parte de la casa y yo poco a poco me iba sintiendo como si mi tía me estuviera poseyendo, no, pero como si yo me estuviera convirtiendo en mi tía, ¿no? Y tuviera que defender mi 5% de la vivienda familiar, ¿no? Entonces fui, aparte de como excluida del pueblo, ¿no? Como por esta resistencia familiar, pues yo me fui encerrando en casa y de hecho escribí un relato de encerrarte en casa porque tienes como a tu familia en el mismo edificio, pero que cuando sales tienes miedo a que te diga algo, que se ha roto algo y entras en auténtico pánico, ¿no? De qué te va a generar, ¿no? Y que te vas cerrando y cerrando. Y al final sentí, yo en ese momento además no tenía pareja, entonces yo era mi tía, ¿no? Que estaba volviendo a vivir la historia de mi tía, ¿no? Estaba como, es que soy mi tía, ¿no? Y acabé muy encerrada en la casa y tal, y me terminé yendo, claro, no me fui de la casa, o sea, pero no me ha dado la gana venderle la casa, porque es como... Bueno, eso, para mí, ahora que lo pensaba, digo, claro, pensaba en esto de heredar la herencia de los miedos, ¿no? Y como, y también estas cosas familiares. Pero bueno, lo que hablo de lo siniestro era sentir que estaba repitiendo la vida de mi tía y que progresivamente iba convirtiéndome en ella a través de esta casa, que además, pues una casa de pueblo que en realidad no tiene valor económico apenas, ¿no? Que decir, no era esa cuestión, sino la cuestión del territorio donde, en fin, eso. Muy Shirley Jackson. Que es el tema, era lo que hablábamos hoy, las casas, repetir las vidas de otros, digamos que otros posean el cuerpo de uno y uno no esté viviendo su propia vida, sino de los demás. Todo esto que estás contando es muy interesante porque Shirley Jackson, que la había nombrado y contado un poco por arriba por una cuestión de tiempo, pero es esto, ¿no? Y miedos que tienen que ver con la propiedad, que tienen que ver... Yo no sé si los hombres tienen, por ejemplo... Y esto no es por hacer una guerra de sexos ni nada por el estilo, porque yo soy como una feminista heterodoxa. Pero, o sea, que soy como bastante abierta a pensar también en las cuestiones masculinas y no dejarlas de lado. En la construcción de las identidades de las mujeres, no pienso que todo lo que han hecho está mal, digamos, quiero decir.
Pero hay algo, digamos, que sí distingue, creo, que yo no sé si los hombres tienen esos miedos de vivir las vidas de los otros, ¿no? O sea, yo nunca escuché un varón decir, no quiero repetir la historia de mi padre, salvo que el padre haya sido, no sé, un soldado que perdió las 2 piernas en la guerra, quiero decir, ¿no? Sino como esa cosa más sutil de las mujeres de no quiero volver a vivir la infelicidad de mi tía, no quiero vivir la infelicidad de mi madre, no quiero vivir el haber tenido tantos hijos y no haber podido dedicarme, quiero decir, como esas pequeñas frustraciones, digamos, que uno siente que son vidas que se escaparon, y mujeres que se convirtieron en fantasmas de sí mismas, y una no quiere convertirse en esos fantasmas tampoco. Digamos, y eso es un montón de metáforas que tienen que ver con el terror y con los tropos y los personajes del terror, pero que son experiencias absolutamente vívidas y muy fáciles de reconocer, y muy femeninas en este sentido, quiero decir, ¿no? No porque un varón no diga nunca, no quisiera vivir la vida de mi padre, pero en general son menos fantasmales, son más reales, son más concretos, o sea, el padre borracho, el padre violento, el padre alcohólico, el padre soldado, digamos, el padre criminal, no sé. En cambio, en el caso de las mujeres, son estas mujeres que se fueron desdibujando en vida, o convirtiéndose en otras en vida, y una no quiere repetir eso. Así que nada, muchas gracias, porque además tocaste un punto, digamos, que tiene que ver con nada, de lo que estamos hablando, que es tratar de pensar cómo lo real y la literatura de género más extrema, a lo mejor que es la literatura de terror, en general están muchísimo más cerca de lo que uno piensa, o muy cerca, en realidad. ¿Cuántas horas hay entre aquí y Argentina? Perdona, Mariana, que no lo sé. ¿Qué hora es allí? Acá son las 4 de la tarde. Ah, 5 horas. Ah, entonces sí estaba en lo cierto. Bueno, son las 9 aquí. En principio era nuestra hora de terminar. Bueno. Salvo que alguien tenga un terror. Yo luego os cuento lo del fantasma. Que sí, lo dejamos aquí. Mariana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes porque hablé mucho, a lo mejor los tendría que haber dejado participar más, pero bueno, es un tema súper, nada, que tiene mucho. Sí, no, ha estado todo fantástico. Es verdad que esta parte de compartir me ha parecido divertidísima. O sea, y nada, muchísimas gracias también por esa escucha a nuestras historias. Y nada, pues que ojalá volvamos a verte algún día, tal vez presencialmente por aquí. Y nada, muchísimas gracias y un abrazo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes de verdad. Un gusto. Un gusto haber compartido esta tarde-noche con ustedes.